Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a la Filmoteca en el Desván, el espacio en este canal que utilizamos para hablar del cine del pasado. El mes pasado precisamente no pudimos tener entrega, pero vamos a retomar hoy con una película documental española reciente que esperemos que os agrade. Está ya en cine, se llama Negro Limbo y es precisamente sobre la figura de Acacio Mañé, un represaliado del franquismo en la Guinea Ecuatorial que fue asesinado por las fuerzas policiales y esta película lo que hace, entre otras cosas, a través de imágenes de archivo, por eso nos interesó mucho revisarla, reconstruir la historia de este político. Entonces vamos a hablar hoy con Lorenzo Benítez, director de la película, que nos dará todos los detalles. Papá, ¿y este señor quién es? El hombre blanco que está con el abuelo. Es el famoso Faustino Ruiz González, gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea. Este Faustino Ruiz mandató la ejecución de Acacio Mañé. Lo mandató él. No sé si normalmente las instrucciones se las debieron de dar desde la metrópoli. Es lo normal, pero él lo hizo. De modo que cuando se habla de Acacio Mañé, no se trata de un fantasma, se trata de un señor que vivió. Lorenzo Benítez, muchísimas gracias por atendernos hoy y felicidades por una película que considero ante todo necesaria. Vamos a empezar a poner a los que nos escuchan y las que nos escuchan en contexto. ¿Quién es Acacio Mañé y por qué hacer una película sobre él? Acacio Mañé fue uno de los principales líderes por la independencia de Guinea Ecuatorial a finales de los años 50. Era un finquero negro de la etnia Fan, que era una de las mayoritarias y es en Guinea Ecuatorial, y era un finquero emancipado. Esto quería decir en ese momento que la mayoría de la población negra bajo tutela de los colonos españoles eran considerados menores de edad, pero había una élite de hombres de confianza, adiestrados por los españoles para explotar pues, la madera, el cacao, el café y las fincas. Él pertenecía a esa élite y en paralelo en ese contexto en el que se están liberando todas las naciones africanas, ellos también tienen una actividad política clandestina. Bien, y es una persona represaliada, bueno, y en este caso asesinada por el franquismo, ¿no? De ahí parte la película, en realidad, de una persona que de una forma u otra, no él directamente, pero su familia estuvo involucrada en estos hechos, ¿no? Que es el hijo pequeño de la familia Fernández Dan. Fernández Dan, sí, Eso del que fue es, fiscal general de la colonia, exacto. eso es. La Entonces, película parte a partir de ahí, sí. claro, y realmente la película, la investigación parte, entiendo, un poco de él y de su colega periodista, de David Morello, y no sé en qué Mm, momento entras tú en la película y cómo toma cómo toma forma como película, porque mm, mm. empieza por un impulso personal de querer conocer el pasado colonial, ¿no? Sí, empieza por una inquietud muy personal de él, son amigos íntimos los dos, entonces hay un vínculo de amistad en el que ha sido el caldo de cultivo para todo esto, pero había una inquietud desde hace tiempo por saber qué había pasado con su familia en Guinea, que se tuvo que ir de allí por un asunto que no quedó claro, que, bueno, de alguna manera la familia era incómodo hablar de ello y sus hermanos mayores se habían criado de pequeños en Guinea. Y esto sale en una conversación con David y conmigo, somos, como digo, amigos íntimos, y tanto David como yo empezamos a indagar por qué se había ido de allí, teniendo en cuenta que era un alto cargo, no un fiscal, y detrás de esto vimos que había un conflicto con el gobernador de la colonia, que era la mano derecha de Carrero Blanco, en la antigua Guinea Española, y que el motivo fue la desaparición y el crimen de un finquero negro que era un líder muy destacado de la independencia, que era Cacio Mañé. Y a partir de ahí es cuando yo me involucro y realmente tomo el pulso de todo y empiezo también a empujar en dirección a la investigación y a construir, no en el primer momento, porque se trataba solo de investigar, pero de ir construyendo cierto relato que se ha extendido mucho en el tiempo porque ha sido realmente sorprendente. Bueno, la película empieza a lo Ciudadano Kane con un flashback de 6 años, ¿no? Al inicio de la investigación, entonces entiendo que como mínimo 6 o 7 años os llevó y por supuesto no había película sin documentos. Y ahora vamos a la razón principal que te ha traído a este canal, que son Mm, los archivos, los diferentes archivos sí,
que aparecen en la película, yo diría que hay, digamos que cuatro herramientas principales con las que construís la película, pero vamos a empezar por esas cámaras familiares, esos registros, Ujú. ¿no? Precisamente de los colonos, que permiten de alguna forma reconstruir la Guinea Ecuatorial de la época, pero desde la perspectiva obviamente del colonizador. Entonces, partís de Mm. esas imágenes. ¿Cómo fue recuperar esas imágenes y de qué manera se usan en la película? El hallazgo de esas imágenes ha sido en parte casual a medida que avanzaba la investigación y entrábamos en contacto con familias de colonos, de posibles testigos. De forma paralela, había personas que se enteraban y nos iban diciendo, oye, pues mi abuelo estuvo allí y poco a poco algunas familias fueron contactando también con nosotros y nos contaban que tenían filmaciones domésticas en Super 8 y también había alguna en 16 milímetros. En total fueron 5 familias donantes de personas que habían ejercido distintos cargos en la colonia. Había un militar, había un funcionario, había alguien que era gerente de una explotación de madera. Y cuando vimos el material, que estaban en su mayoría es found footage, es material que está arrumbado en un armario desde hace mucho tiempo, fue alucinante, porque claro, encontramos una serie de registros que, como bien indicas, señalan el punto de vista de los únicos que podían filmar en ese momento, que eran los colonos, y sobre todo señalan, creo que muestran una mirada muy edulcorada de la buena vida que realmente tenían los colonos frente a los criados negros y a los trabajadores negros que tenían alrededor. Y yo creo que eso ha sido muy determinante también, el tratar eso con sumo cuidado también y que ocupara una función determinada en la película para, digamos, no reproducir tampoco ese esquema colonialista en el guión, ¿no? En el montaje final de la película. Yo creo que no se reproduce en absoluto y es precisamente por la confrontación de materiales, ¿no? Dices tú, se parte de la imagen del colonizador, pero tirando del hilo llegáis a contactar con la familia de Acacio Mañé. Y aparte Sí, es. del relato oral que puedan dar, hay toda una serie de documentos oficiales, cartas, registros y demás, que de alguna Mm, forma están literalmente pegándose con esas imágenes idílicas, ¿no? En un momento de la película mm, creo que se dice que allí se vivía mejor que en Memorias de África, obviamente sí. para los que estaban al cargo. Entonces, para mí, Mm. el gran hallazgo de la película es ese, ¿no? Cómo ir contraponiendo distintas fuentes de distintos materiales para llegar a una serie de conclusiones. Sí, esa sí es la estrategia, como bien señalas, es la justaposición, por un lado, de esas imágenes, pero el contraste me lo está señalando también, me lo está comentando mucha gente del público, es el contraste fuerte que hay, y esa era la intención entre la primera parte de la película, donde, no quiero hacer spoiler, pero intentamos llevar al espectador, precisamente sumergirlo a ese mundo idílico en el que vivían, que resulta hasta un poco obsceno, ¿no? En la manera en que lo expresan y luego haber considerado ese punto de inflexión, ese giro de guión en el que empezamos a mostrar poco a poco todo ese material, que son archivos oficiales, sobre todo lo que está oculto. La película trataba mucho, no tanto de llegar a un relato sobre, digamos, de los hechos, de la verdad pura y dura, porque no creo que sea la función del cine, pero mostrar cómo todo eso se ha ido ocultando, cómo hoy en día todavía en parte se sigue ocultando en España y junto ya al final con el contraste del testimonio directo de la familia yo creo que es la aproximación a la verdad más honesta que podría haber, más allá de los documentos, que en ese caso además son documentos de la policía de la época de Franco que no son nada fiables, era el documento humano de la gente que había sufrido las consecuencias de ese crimen. Para mí, yo creo que lo resumes muy bien, tal como yo he percibido la película. La película va sobre la memoria, para mí, ¿no? Y cómo la memoria se Mm, pierde si no la cuidamos, pero incluso con un pequeño resquicio, rescatando un poquito, podemos hacerle una cierta justicia. A mí me gusta mucho el paralelismo que se establece con la figura de David, el periodista, que va perdiendo la vista a sí, lo largo de la sí. película. Y hay un momento en el que se dice, es una frase que he anotado porque me quedó bastante grabada, es, David
David ya solo tenía un 5% de percepción visual, pero podía afinar mucho en los detalles. Y yo creo que esa es la Sí, cuestión, ¿no? Va a ser imposible reconstruir el pasado colonial español o posiblemente de cualquier nación europea, precisamente porque las instituciones se han dedicado, ¿no? De manipularlo y totalmente. Sí. ocultarlo debidamente, pero incluso con ese poco se pueden conseguir cosas como esta. Yo no sé qué opinas tú precisamente de Ujú, los documentos clasificados a los que no podéis ujú, haber tenido acceso después de tanto tiempo, ¿no? Y en este sentido, creo que la película también ha tenido un impacto en la vida real, en el reconocimiento de Mañé, ujú. y no sé eso cuándo va a desclasificarse, cuándo vamos a poder conocer un poco más la verdad. Pues mientras tengamos una ley del 68 que viene del régimen franquista de secretos oficiales, está complicado, salvo que uno insista mucho y pida una autorización expresa que te debe llegar expresamente de un ministro o de una ministra. En el caso de la descolonización, uno de los documentos, porque hay más que mostramos y que, bueno, de hecho estuvimos en Moncloa intentando filmar eso, eh, es la declaración de intenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en aquel momento, en los meses previos a la independencia, sobre las intenciones reales de España sobre esa descolonización. Eso a día de hoy sigue bajo secreto de Estado. Yo creo que es incomprensible, teniendo en cuenta que además es algo que afecta directamente a lo que fue la dictadura. Pero no es el único caso. Sabemos que hay otros temas muy complicados en este país, como es el conflicto vasco, que también, sobre los cuales también pesan secretos de Estado. Y no solo eso, sino que me gustaría destacar también la paradoja, por llamarlo de manera suave, de que nos dirijamos a instancias oficiales, más allá de la falta de recursos que hay en los archivos oficiales españoles. Por ejemplo, la sección de Guinea, que es kilométrica, en el Archivo General de la Administración, pues está todo en papel, no está nada digitalizado, pero el hecho de que haya una abundante documentación que hemos podido consultar, por ejemplo, en la Fundación Franco, y hablo de actas de consejos de ministros que no están bajo la tutela del Estado en este momento. O sea, hay que ir a la Fundación Franco, como mostramos en la película, para poder conseguir documentos donde, de hecho, y de forma paradójica, es donde encontramos la información más clara en la que el régimen admitía que tanto Acacio Mañé como Enrique Ambó habían muerto bajo la autoridad colonial. Eh, para mí es muy paradójico esto, ¿eh? Y creo que es un déficit importante democrático. De hecho, hay una comunicación con Moncloa en la que nos dirigen amablemente también a consultar la Fundación Franco. Eh, por ejemplo, el hecho de tener que consultar un archivo privado como el de la familia del que fue el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castilla, donde ahí también encontramos pues menciones al caso de Acacio Mañé, porque hay un momento en el que el régimen está haciendo balance de lo que había pasado en los últimos años. Había informes mm, sobre el movimiento de descolonización, hay muchos informes sobre eso, pero que esto esté en manos privadas. Yo creo que, bueno, la película también apunta a eso, un poco a no solamente a contar un relato de liberación de un pueblo africano, sino mi intención especialmente, porque creo que eso corresponde a los ecuatoguineanos también, ¿no? El elaborar ese relato. ¿Qué tipo de democracia, de Estado estamos construyendo? En mi opinión, todavía con ese limbo es defectuoso, ¿no? Eh, Creo que es una tarea como que pendiente. Bueno, con todo ese limbo al que apuntas ya para rematar, no sé si la experiencia de Negro Limbo ha abierto las puertas a otras investigaciones paralelas que quizás os permitan hacer otra película con lo que se ha quedado fuera, ¿no? ¿Y qué hay material que podría dar para otra película? Por un lado, digamos, en todo el ámbito del movimiento de liberación ecuatoguineano, pues el personaje, por ejemplo, de Enrique Mbó, y hay descendientes de él que están vivos y sabemos bueno, que quizá podrían colaborar. Ese relato queda muy en segundo plano en la película porque por una cuestión de guión, de narrativa. Tendría un desarrollo aparte. Y como él hay otros también. O sea, es un grupo nutrido de cientos de ecuatoguineanos y algunos de ellos se podrían seguir. Eso por un lado. Pero aparte de eso, están surgiendo también flecos, que no son flecos, que me parecen muy importantes. Por ejemplo, aquí en España, de la comunidad de afrodescendientes, donde gente joven ecuatoguineana que estaba viendo la película
nos está comentando sobre la enorme visibilización que han vivido en nuestro país, pese a haber sido incluso nacionales españoles. Y es cierto que dentro de lo que es el imaginario español sobre África, el ecuatoguineano casi está borrado también, no Mm. existe. Y digamos que son otros, bueno, otros aspectos que van en paralelo a esto y me preocupa especialmente también que se traten temas que estén conectados realmente con el presente, que ha sido un poco la obsesión también de no quedar en ese relato estrictamente histórico, sino conectar siempre, digamos, lo que hacemos con lo que está pasando ahora, que creo que tiene mucho vínculo. Y más en el momento político que vivimos, donde parece que hay ese resurgir de la añoranza del antiguo imperio español y todo esto desde sectores muy conservadores. Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias y felicidades por la película. Que vaya muy bien en A los... vosotros por este espacio me parece tan valioso de charla y de análisis. Gracias.